Buenos días a todas y a todos. A nombre del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, les doy la bienvenida a nuestra primera mesa de diálogo y reflexión con el tema Comunidad LGBTTIQ+. Estas jornadas tienen como objetivo dialogar y reflexionar respecto a la implementación en México y Veracruz de las acciones afirmativas tendientes a otorgar espacios de representación política para los grupos vulnerables. Quiero dar la bienvenida a las personas que integrarán el panel esta mañana y me permitiría también darles a conocer un poco de la historia y la trayectoria de nuestras personalidades invitadas. Magistrada de la Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Eva Barrientos Cepeda. Jalapeña de nacimiento, licenciada en Derecho con mención honorífica, doctora en Derecho Político por la Universidad Veracruzana en coordinación con la Universidad Nacional Autónoma de México y especialista en valoración racional de la prueba y óptica de la perspectiva en género por la Universidad de Girona, España. Laboró en el Tribunal Electoral de Veracruz, así como en la Sala Superior y en la Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde colaboró en 2 sentencias galardonadas por la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia en el 2015. Es catedrática por oposición de la materia de Derecho Electoral a nivel licenciatura en la Universidad Veracruzana, de la materia de Derecho Electoral a nivel posgrado en la Universidad de Jalapa. Titular del Seminario de Investigación 2 e integrante del Comité Doctoral en Derecho Electoral de la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, modalidad mixta primera generación. Ha colaborado en distintos libros y realizado diversas publicaciones de artículos. En 2015 fue designada por el Instituto Nacional Electoral como consejera electoral del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. El 28 de marzo del 2019, la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, a propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la nombró magistrada de la Sala Regional Jalapa, correspondiente a la tercera circunscripción plurinominal electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Bienvenida, magistrada. También se encuentra con nosotros la académica de la UNAM, doctora Gloria Cariaga Pérez. Ella ingresó como académica de la UNAM en 1979. Cuenta con estudios de licenciatura en psicología por el ITESO y de maestría en psicología social por la UNAM. Es cofundadora del PUEC, donde fue secretaria académica de 1992 al 2014. Coordinó el área de estudios en sexualidades e impulsó distintas aproximaciones para el estudio de la masculinidad. Participa activamente en el movimiento feminista y en el movimiento LGBTI, tanto en el área nacional como internacional. Fue cosecretaria general de la ILGA de 2008 a 2014. Sus áreas de interés están centradas en los derechos humanos, población, desarrollo y sexualidad. Ha coordinado varias antologías y publicado múltiples artículos y capítulos de libros. Ha desarrollado estudios en el Centro Golda Meir de Israel y pasantías académicas de la UNA de Costa Rica y también en el SPW de Brasil. Ha sido distinguida con la medalla Omecihuatl del Instituto de las Mujeres del DF y el premio Hermelinda Galindo de la Comisión de Derechos Humanos del DF. Ha sido también miembro suplente del Consejo Asesor de la ONU Mujeres de América Latina en cuestiones LGBT y miembro del Grupo Asesor de la Sociedad Civil de la ONU Mujeres México. Bienvenida, doctora Gloria Cariaga, con nosotros esta mañana también. Y nos acompaña también la defensora de los derechos humanos, Jazz Bustamante Hernández. Ella es defensora de derechos humanos desde hace aproximadamente 10 años, fundadora del colectivo Soy Humano AC, integrante de la Red Internacional para la Defensa de la Diversidad Sexual y de Género, con sede en Bilbao, integrante de redes, colectivos y ONGs en México y la región Latinoamérica referente a los derechos humanos de grupos vulnerables. También consultora en temas de diversidad sexual, columnista, coordinadora estatal de la Agenda de Diversidad Sexual del PRD Veracruz, a quien también le damos la bienvenida. Les quiero compartir nuestra dinámica para que estemos todos pendientes de ella. La primera ronda tendrá una duración de hasta 10 minutos. La segunda ronda podrá durar hasta 5 minutos. Nuestra tercera ronda de hasta 5 minutos podrán utilizarla para compartir sus conclusiones. Y la ronda final de 5 minutos será utilizada para una sesión de preguntas y respuestas, por lo que invitamos a todas y todos los que nos acompañan a través de nuestras redes sociales que compartan sus dudas y preguntas para nuestros invitados. Ahora quiero ceder el uso de la voz al maestro Juan Manuel Vázquez Barajas, quien será el moderador de esta mesa de diálogo. Adelante. Muchas gracias, muy buenas tardes a todas. Sean bienvenidas a este organismo público electoral del Estado de Veracruz en forma virtual ahora en tiempos de pandemia.
Hablar de una acción afirmativa es crear finalmente políticas públicas para generar igualdad de grupos marginados o excluidos de salud, de educación, de la política o del espacio público. En ese sentido, la comunidad lésbico-gay es una de esas comunidades o de esos grupos vulnerables con dificultades de accesibilidad al poder público. En ese sentido, hoy analizaremos los retos en la implementación de esta acción afirmativa en materia de diversidad sexual en el estado de Veracruz, que cabe mencionar será la primera vez y en la primera elección donde se ha implementado una cuota hacia la diversidad sexual de una lista de representación proporcional del lugar 1 al lugar 10, de esa obligación que tienen los partidos políticos de colocar en una posición a una persona de la diversidad sexual. Sin duda, una acción afirmativa busca ello: integridad, inclusión, respeto, tolerancia, etc. En ese sentido, esa será la sinergia que llevaremos de análisis en forma muy libre de todas ustedes. En ese sentido, iniciaremos con nuestra primera ronda sin mayor análisis de mi parte. En ese sentido, daré el uso de la palabra en una primera ronda de 10 minutos a la doctora Gloria Careaga Pérez. Adelante, doctora. Tendría el micrófono cerrado, doctor. Muchas gracias. Muy buen día. Un placer tener la oportunidad de participar en este panel. Me parece que es una discusión por demás interesante y sobre todo que celebramos profundamente que el organismo electoral esté considerando precisamente la utilización de esta herramienta de las acciones positivas para la igualdad. Si me permiten, creo que aprovechando la oportunidad de compartir este espacio con la magistrada y con Jazz, una activista destacada de nuestro país, quisiera hacer un poco de historia, es decir, las acciones positivas, o también llamadas acciones afirmativas, han tenido ya una larga lucha en la defensa de los derechos de las personas que enfrentan discriminación. Podríamos decir que desde la ley antidiscriminatoria de 1866 en Estados Unidos, que Estados Unidos ha sido uno de los países en donde más fuerte, podríamos decir, donde se reconoce en mucho el origen de estas acciones. Esta ley antidiscriminatoria que ellos promulgaron en 1866, sin embargo, enfrentó elementos muy importantes precisamente de quienes sustentaban la condición privilegiada, la hegemonía en ese país, y no tardaron mucho en buscar medidas a través de las cuales segregaban a la población de manera clara en todos los espacios. Y fue precisamente el reconocimiento de la segregación y de la discriminación que enfrentaban las personas por la diferente raza, lo que dio lugar a estos debates y a estas leyes. Realmente no fue un largo proceso, pues, desde 1866 hasta 1964, cuando realmente se promulgó la Ley de Derechos Civiles. Y es interesante que la misma Ley de Derechos Civiles incorporó ya estas medidas de acciones positivas. Es interesante ver los enfrentamientos que, o sea, si nosotros miramos ese proceso histórico de prácticamente 100 años, pues nos deja ver de las dificultades que hay para el cambio de mentalidad con respecto a la incorporación de lo distinto, de lo diferente, pero sobre todo de lo no hegemónico, porque la hegemonía tiende mucho precisamente pues a defender su condición de privilegio para impedir que realmente las personas que están reclamando su derecho a ser tratadas de la misma manera, a tener las mismas oportunidades, no sean reconocidas, ¿no?
Entonces, realmente podríamos decir que el origen de las acciones positivas, pues tiene que ver, por una parte, del reconocimiento político, de la voluntad política para reconocer la discriminación de que son objeto ciertos sectores, pero el reconocimiento tácito, vamos a decir, de palabra, solamente de la discriminación que enfrentan ciertos sectores, no es suficiente si no se mira cuál es el lugar que tiene en la estructura social esa discriminación. Es decir, cómo afectan a ciertos grupos y cuáles son las consecuencias, no solamente para esos grupos, sino para toda la sociedad, para todo el país. Entonces sí, es un ejercicio, podríamos decir, de reflexión crítica muy, muy importante que nos lleva precisamente a valorar a los distintos sectores de la población independientemente de sus características individuales. En ese sentido, también, pues el origen de estas acciones afirmativas está en la lucha. Si no es porque los grupos discriminados levantan la voz, exigen derechos, las condiciones se quedan donde mismo. Y de ahí también, pues de pronto el temor que los grupos conservadores, que las estructuras políticas mismas temen a estas manifestaciones. Y por eso vemos la represión, el señalamiento, el descrédito de que son objeto estas demandas. Y que muchas veces lo que se está demandando, por más justo que sea, es visto y es vilipendiado por estas instancias, ya sea gubernamentales o quienes se oponen a los cambios, a la reacción, a los grupos reaccionarios a los cambios, quienes van a estar desacreditando estas luchas. En México tenemos una ley contra la discriminación desde 2003. Esta ley contra la discriminación también fue resultado de un proceso más o menos largo de discusión al interior de distintos grupos, de distintas dependencias, en donde se estuvo dando cuenta de cuáles eran las consecuencias que la discriminación tenía en nuestro país. Sin embargo, y a pesar de esta ley, que ya hoy casi tiene 20 años, en México todavía existe una profunda discriminación hacia ciertos sectores. En ese sentido, me parece que el trabajo que CONAPRED ha hecho con las encuestas que ha desarrollado periódicamente, pues nos permiten ver los graves y grandes desafíos que tenemos para romper con el sistema discriminatorio que tenemos en nuestro país. Porque tendremos que valorar, que ponderar que realmente las acciones afirmativas que se derivan precisamente de estas leyes antidiscriminación tienen por objeto, pues, dar la posibilidad de desarrollo para todas las personas, garantizar que las personas, que toda la ciudadanía goce de un nivel de vida decoroso. Es decir, la perspectiva que impulsan las acciones afirmativas tienen que ver con la dignidad y con la calidad de vida de las personas. Las primeras acciones que se desarrollaron en Estados Unidos se enfocaron principalmente en los aspectos laborales. Se buscaba que se garantizara que no hubiera discriminación en el momento de la contratación. Y para lograr eso, pronto se desarrollaron acciones afirmativas también en el ámbito educativo, puesto que lo que se buscaba era que se reconociera la preparación que tenían los sujetos para poder acceder al ámbito laboral. Entonces había que garantizar que también las personas negras, los afrodescendientes o los afroamericanos, tuvieran los niveles educativos que el campo laboral exigía.
Y eso realmente, estas acciones en estos dos ámbitos en Estados Unidos fueron muy exitosas. Y eso es lo que ha dado la posibilidad de que se mire a las personas afroamericanas en todos los ámbitos de la vida. Bueno, a que hayan llegado a tener un presidente afroamericano. Entonces, eso, esta historia, vamos a decir, de lucha que han tenido los afroamericanos en Estados Unidos, pues nos dejan ver realmente el efecto que tienen las acciones positivas, pero también nos dejan ver que se necesita mucho más para romper con el sistema de discriminación. Es igualmente Estados Unidos uno de los países en donde el ámbito de la justicia demuestra los niveles de discriminación que existen en el país. Entonces yo creo que esta búsqueda, ¿no?, del trato igualitario en este sustento del principio de igualdad, pues no resulta suficiente si no existen otro conjunto de acciones. Es decir, lo que se busca es actuar, proteger, promover y compensar a los grupos vulnerables para efectivamente darles una igualdad en las oportunidades para su amplio desarrollo. Es decir, las acciones positivas buscan paliar las desigualdades y garantizar esos niveles de igualdad plenos, ¿no?, que solamente la igualdad de oportunidades va a dar para que tengan una igualdad sustancial, material, o sea, en todos los sentidos, para obtener realmente resultados. Es decir, las acciones afirmativas son parte de un programa de acción. El reconocimiento de la discriminación que enfrentan ciertos sectores de la población implica, como yo decía antes, ver las consecuencias que eso tiene y dónde está esa discriminación en la estructura, cuáles son las distintas manifestaciones que tiene la estructura, de tal manera que se desarrolle un plan de acción positiva para que realmente logremos un cambio social. Uno de los pasos importantes que se han dado en este proceso, pues ha sido precisamente esa reserva de un mínimo de plazas, ¿no?, que garanticen la participación de las personas. Como decía antes, pues al principio en Estados Unidos se buscó la garantía de las plazas en el trabajo y luego en la educación. Y otros movimientos han buscado también utilizar esta estrategia. El movimiento feminista ha sido un movimiento muy efectivo, vamos a decir, en el crecimiento de la participación de las mujeres en todos los ámbitos de la vida. No ha sido solamente, desafortunadamente, no ha sido solamente una iniciativa que venga desde el movimiento. Hubo una coincidencia entre el planteamiento feminista para que se abrieran las puertas al trabajo asalariado de las mujeres y, por supuesto, igual que en Estados Unidos, el apoyar ese ingreso de las mujeres al campo laboral asalariado junto con la participación de las mujeres en el ámbito educativo. Si ustedes recuerdan, las becas para que las niñas se mantuvieran en la escuela primaria, que concluyeran su escuela primaria, después abrir la oportunidad para las mujeres en todos los ámbitos de la educación universitaria. Y estas medidas se han tomado también por otros movimientos sociales. En México, las feministas han logrado pues el 50% ya en el ámbito político. Tenemos parlamentos, tanto el Congreso Nacional, que es donde principalmente se ha visto esta acción, ¿no?, que tiene el 50% de mujeres prácticamente, y en el Senado, pues un crecimiento realmente sustantivo en los últimos años. Las mujeres estamos en todos los ámbitos de la vida pública, de manera creciente y masiva.
O sea, es impresionante realmente ver la incursión que las mujeres hemos tenido en los últimos 25 años. Los cambios que ha habido desde la estructura familiar, la identidad o la propia conciencia de sí que las mujeres hoy tienen. Sin embargo, igual que como mencioné antes, pues la discriminación, la violencia contra las mujeres permanece, ¿no? Entonces, esto lo que nos está hablando es de que no hay un plan de acción realmente estructural que involucre a todas las instancias de gobierno para que realmente vayamos dando pasos firmes en este sentido. Hoy día, yo podría decir que llama la atención porque una de las luchas que el movimiento LGBT ha tenido desde hace ya varios años es la inclusión del movimiento LGBT en el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno ejecutivo. Y esto hasta hoy día no lo hemos logrado. Llama la atención, por ejemplo, la diferencia que tenemos con Argentina, que ha sido un país con el que pareciera que vamos caminando de manera muy paralela, muy pareja. Estos dos países con la regulación del matrimonio igualitario, la construcción de leyes para el reconocimiento de las identidades de género. Sin embargo, el gobierno de Argentina recientemente, este gobierno aprobó unas cuotas precisamente para las personas trans en todo el sistema del funcionariado público. Y eso pues habla precisamente de cómo estas acciones positivas van caminando en el sentido original de las acciones positivas para garantizar sustento y desarrollo para este sector de la población. Yo estaba revisando quiénes en el gobierno se han ocupado de la población LGBT. Me parece que han sido muy pocas y me llama la atención que yo podría decir que del gobierno federal o del gobierno ejecutivo, el interés así ha estado principalmente en el control del VIH, en donde se contempla esta población, pero donde se contempla esta población como un grupo riesgoso. No es que haya un programa de salud integral que contemple a este sector de la población. Igualmente, la Secretaría de Relaciones Exteriores ha sido otra de las instancias del Ejecutivo que ha contemplado a este sector de la población de manera importante, pero precisamente pues para tener una postura, una apariencia, yo diría, de apertura hacia el exterior, pero que no se ha reflejado en las acciones de gobierno. Yo miro mucho más acciones concretas en los organismos autónomos. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, que ha elaborado un informe puntual en donde recoge precisamente todas las dificultades que enfrentan la población LGBT en nuestro país para un ejercicio pleno de sus derechos. La Comisión de Atención a Víctimas, que elaboró también un diagnóstico en el 2015 para conocer cuáles eran los principales problemas que enfrenta la población LGBT. El CONAPRED, como ya mencioné, que ha realizado encuestas periódicas que alertan, pero si ustedes ven, son los organismos autónomos lo que han hecho es alertar al Ejecutivo sobre las acciones que tiene que desarrollar, sobre los vacíos de acciones gubernamentales que existen en nuestro país, para que realmente las personas LGBT tengan oportunidades de desarrollo. Hoy día, con la decisión del INE y ahora de este organismo en Veracruz, pues damos un paso también para
posicionar a las personas LGBT en los derechos políticos. Y esto tiene relevancias muy, muy particulares. A diferencia de la acción de los otros organismos autónomos, esta acción afirmativa de los organismos electorales dan una gran visibilidad, no solamente de apariencia a las personas LGBT, sino les da la oportunidad para manifestar públicamente cuáles son las agendas que tienen y cuáles son sus propuestas para la transformación de este país. Porque al llevarles a una representación popular, no se va a centrar solamente en sus necesidades particulares, sino que también les da la oportunidad de manifestar su visión sobre qué país queremos. Y eso me parece súper importante. Y ojalá que no nos quedemos en las campañas, porque ahora se garantizó un mínimo de 1% para las personas LGBT, que da esa oportunidad. Y espero que algunos de los partidos hayan tenido el compromiso de dar candidaturas seguras para que estas personas efectivamente puedan ocupar esos escaños, esos lugares, ¿no?, de representación popular, y dejen ver que son personas que han sido desacreditadas, no solamente en términos de desigualdad, sino muchas veces con una carga moral que tiene un peso todavía más fuerte para nuestro país. Entonces, muchísimas gracias, doctora. Me permito y le pido una disculpa por interrumpirla, pero queremos recordarles que esta primera ronda tiene una duración de hasta 10 minutos, también para nuestras segunda y tercera ponente. Lo mismo, les recuerdo, la segunda ronda podrá durar hasta 5 minutos, la tercera ronda en donde podrán compartir sus conclusiones, de igual forma será de 5 minutos, y nuestra ronda final de 5 minutos la utilizaremos para la sesión de preguntas y respuestas. Así que, bueno, le cedo nuevamente el uso de la voz al maestro Juan Manuel Vázquez Barajas, quien es el moderador de esta mesa de diálogo. Adelante. Gracias, Erika. Le expresamos una disculpa a la doctora Gloria Cariaga. No se preocupe, estaba terminando la frase. Gracias, doctora. Sin duda alguna, sin usted no existiría el gran programa conocido de estudios universitarios de género. Un reconocimiento a su trayectoria, por supuesto. Tiene ahora el uso de la voz, Yas Bustamante. Adelante, Yas. Hola, gracias, consejero Juan Manuel. ¿Se escucha ahí bien? Escucha perfecto. Excelente. Muchas gracias. Gracias por la invitación al consejero, por supuesto que a la unidad de género del Organismo Público Electoral de Veracruz. Me siento muy, muy feliz, muy contenta de estar compartiendo aquí en este foro, en este conversatorio virtual con la maestra Gloria Cariaga, que ahí estamos colaborando en algunos proyectos, y por supuesto a la magistrada Eva Barrientos, y también a nuestra moderadora, muy, muy agradecida. Muy interesante lo que aborda la maestra Gloria Cariaga, ¿no? Cómo es que, pues sí, fue el presidente John F. Kennedy quien emite estas llamadas, pues, acciones afirmativas, justamente con este tema racial, pero acá en México el tema de las acciones afirmativas ha sido más bien un tema de las personas indígenas, ¿no? Si bien en México, en la región latinoamericana, existen acciones afirmativas muy precisas, han sido justamente las personas indígenas en casi toda la región latinoamericana lo que ha impulsado estas acciones afirmativas para lograr espacios de poder, para lograr espacios donde se puedan impulsar estas agendas muy necesarias, agendas que deben de adaptarse a la realidad social que estamos viviendo en México, en toda Centroamérica, en toda la región latinoamericana, me atrevería a decir en todo el mundo, pero me voy a enfocar más hacia el tema de la región latinoamericana, porque hay muchas similitudes en las acciones afirmativas, por ejemplo, que hace Argentina en su artículo 75,
el trabajo de campo que fueron efectuando el movimiento de las disidencias sexuales, el movimiento feminista que es muy aguerrido y, por supuesto, el movimiento de las personas de grupos étnicos de allá de la región de Argentina. El informe de la Constitución de allá de Argentina, por ahí de 1994, incorpora también en su Constitución, en el 75, legislar, promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato. Esto nos deja muy claro que el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por la Constitución argentina y los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto a los niños, las mujeres, ancianos y las personas con alguna discapacidad. Creo que es muy importante este artículo, el 75 de Argentina. No hay que olvidar el artículo que usamos para casi cualquier exposición en un marco jurídico cuando tiene que ver en el tema de los derechos humanos, hablando del México. Por supuesto que el primero constitucional, donde todas y todos los mexicanos, mexicanas gozaremos de los mismos derechos humanos reconocidos en nuestra Constitución, en los tratados internacionales, que el Estado mexicano ha sido parte o es parte, así como las garantías para la protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, y, por supuesto, donde queda prohibida la esclavitud, prohibida la discriminación por origen étnico, nacional, género, edad, alguna discapacidad, condición social, dignidad, preferencias sexuales, estado civil, y al final nos dice cualquier otra que atente contra la dignidad humana. Algo muy similar ocurre con Colombia, que no les voy a hacer un desglose aquí de las constituciones de Colombia, de Chile o de Perú, que son muy similares, pero donde yo quiero llegar con esto es que ya existen marcos normativos muy precisos en la región latinoamericana sobre el tema de las acciones afirmativas. Y en México, como bien decía la maestra Gloria Cariaga, han sido las disidencias sexuales, los grupos vulnerables, no solamente las disidencias sexuales, pero ahorita específicamente para este tema de las acciones afirmativas a grupos vulnerables, donde el Tribunal Electoral acá en nuestro país da este fallo histórico y dice, tienen que garantizar por lo menos unos pocos espacios, tantos espacios, da ahí no preciso, a personas de las disidencias sexuales, de la diversidad sexual, personas con alguna discapacidad, personas afrodescendientes, y les dice muy claramente al INE, ¿no? Tienen que hacerlo así, así, así. Y entonces, esto dio la pauta, que hay que recordar que esto lo impulsaron compañeras y compañeros allá en el estado de Aguascalientes, y ya de ahí Baja California, y ya luego se fue generando como esta bola de nieve muy grande, ¿no? ¿Por qué hago este contexto? Porque el mecanismo para alcanzar la representación de la comunidad LGBTI o disidencias sexuales o diversidad sexual en los escaños, en los curules, justamente el mecanismo que tienen que ir perfeccionando los organismos públicos electorales y los institutos electorales estatales, es justamente a ver cómo no nos van a ganar nuevamente estos espacios, cómo no va a haber fraude nuevamente. Hay que recordar este tema de las Juanitas, ¿no? Con las personas muches en Oaxaca. ¿Qué mecanismos va a estar usando el organismo público electoral de Veracruz? Es lo que nos preocupa, al menos a las organizaciones de acá del estado de Veracruz, pero es muy similar en todo el país. ¿Qué mecanismos van a estar utilizando para que me diga soy gay, soy lesbiana, soy bisexual? Y pues ya aquí ya llenó este partido de la Acción Nacional, el Movimiento Regeneración, el Revolucionario Democrático, ese espacio, pero solamente firmas una carta responsiva donde dice yo, Jazz Bustamante, soy una mujer transgénero. Ok. Pero ¿y qué te hace pensar que el Partido Acción Nacional o Encuentro Social, que son los dos partidos que más han impugnado, Encuentro Social dijo, mi agenda es contra el aborto, contra la diversidad sexual, y lo vimos hace poco en el spot que sacó muy claro
atacando a el matrimonio civil igualitario entre parejas del mismo sexo y la interrupción legal del embarazo. Y entonces Acción Nacional dice por ahí, no me dejarán mentir, pues ya cubrimos los perfiles, ya está cubierto el perfil, ya tenemos acá a hombres gays, pero no va a hacerse pública su identidad. ¿Por qué? Porque pues es su derecho de resguardar su identidad, ¿no? Y bueno, por supuesto que es su derecho, pero también si se está buscando una acción afirmativa para grupos poblacionales como son las disidencias sexuales o diversidad sexual, grupos históricamente discriminados, grupos que necesitamos urgentemente la visibilidad, así, urgentemente en espacios públicos, en espacios públicos en general, pero hablando específicamente de las regidurías o diputaciones locales o federales, pues bueno, aquí pues justamente hay un problema, porque a mí ¿qué me asegura que Panchito, quien firmó en Acción Nacional o en Encuentro Solidario, perdón, no social, ahora es Encuentro Solidario, no me está engañando y está metiendo a un hombre heterosexual, como lo hicieron con las Juanitas, con las Muchis, o con las personas muchas, ¿no? Y entonces aquí es donde hay que crear mecanismos para perfeccionar justamente y alcanzar una representación. Otra cosa que aquí falla en el mecanismo y que ya no nos alcanzó, al menos acá en Veracruz y en algunos otros estados, impugnar, es, a ver, dicen que en las primeras 10 fórmulas, ¿no? Los primeros 10 espacios de la planilla van a incluir en las diputaciones locales, ¿no? Pues los van a mandar o nos van a mandar hasta el 9, hasta el 8, hasta el 10, para que no lleguen las compañeras y compañeros, para que no lleguemos. ¿Por qué? Porque dicen que les estamos robando espacios, porque dicen que esos espacios se tienen que ganar. ¿Cómo se tienen que ganar? Grupos poblacionales que históricamente y que constantemente estamos pugnando por derechos, que estamos trabajando desde organizaciones no gubernamentales, desde colectivos, en escuelas públicas y privadas, en organismos autónomos, en empresas privadas y también en las legislaturas locales, en el Senado, en San Lázaro, impulsando la agenda constantemente y dicen, pues es que no se los han ganado, pues ¿qué necesitamos hacer para que no los ganen? Hay que ver entonces qué mecanismos van a crear los OPLES y los IECs para poder impulsar. A ver, ¿va a ser mujer, hombre, acción afirmativa o va a ser mujer, hombre y la que sigue o el que sigue? Hay que ver justamente para que lleguen personas de las disidencias sexuales, personas afrodescendientes, personas con una discapacidad a estos espacios. Y muy importante, ¿cuál va a ser el mecanismo? Si va a ser hombre, mujer, acción afirmativa, perdón que lo repita nuevamente, o va a ser conforme vaya la planilla. Los mecanismos para determinar la preponderancia entre grupos minoritarios, justamente lo mismo. Los mecanismos pueden ser perfectibles, sí, pueden y son perfectibles, y creo que es muy importante ir viendo esos vacíos que ha dejado pues el Tribunal Electoral y pues les corresponde a los IECs y a los OPLES. México y Veracruz, escenarios primerizos en este mecanismo. Sí, justamente al ser mecanismos de primera instancia, primerizos, valga la redundancia, el pleonasmo, aquí entonces va a ser muy importante hacer una medición constante y muy precisa de quienes sí suben a esos escaños, de quienes no, y quienes suban si están impulsando las agendas por las cuales se les incluyeron en esas acciones afirmativas, ¿no? A ver, por ejemplo, ok, tú eres una mujer de la diversidad sexual, estás impulsando tu agenda, termina tu periodo y a ver cuántas iniciativas impulsaste sobre los derechos humanos a grupos vulnerables. Tú llegaste por una acción afirmativa y qué tanto impulsaste en la legislatura local o federal esas acciones afirmativas o incluso en el ayuntamiento, ¿no? Las herramientas para evaluar la efectividad tras la primera implementación, justo lo que dice el mecanismo primerizo, por supuesto, al ser un mecanismo nuevo, va
vital una herramienta efectiva para implementar correctamente estas acciones afirmativas. Y perdón que yo me haya ido hacia ese tema de las preguntas detonadoras, pero yo quería sí dejar muy en claro esto, que el hecho de que existan acciones afirmativas no quiere decir que lleguemos personas afrodescendientes con alguna discapacidad, indígenas o personas de la diversidad sexual. Hay muchos vacíos y entonces si el Partido Revolucionario Institucional solamente llegan las primeras 3 pluris o 4 y te mandan hasta las 9 o las 10, sabemos que no va a llegar, ¿no? Y lo vemos, ¿no? Porque hemos estado haciendo un consenso, hemos estado haciendo un análisis y una evaluación muy profunda las organizaciones no gubernamentales en México. Hemos estado viendo hasta dónde están colocando a las personas de la diversidad, la 9, la 10, la 7, en estas fórmulas que va a ser muy imposible llegar, o también en municipios donde va a ser muy imposible llegar. También es muy importante, por supuesto, que en este tema de las acciones afirmativas lleguen por la vía plurinominal. Por supuesto que es muy importante, muy importante el proceso de mayoría relativa para conocer, para empoderar y para capacitar en el tema de política pública, en el tema de oratoria a las disidencias sexuales, pero también creemos muy importante que México, y hablando específicamente de Veracruz, el estado con mayores crímenes de odio, asesinatos a personas por su orientación sexual, por su identidad de género, por su expresión de género, seguimos ocupando, bueno, y ahora bajamos entre comillas al segundo lugar, porque el primer lugar lo lleva Guerrero. Hemos estado en un periodo desde 2012 a la fecha en 3 ocasiones en el primer lugar a nivel nacional en asesinatos a las disidencias sexuales, y pudiese decirse que Veracruz es como que, wow, la burbuja gay friendly, cosa que no es, pero sí hay muchísima visibilidad de compañeras, de compañeros en varios temas de instituciones, de organizaciones, pero el tema de las plurinominales va a ser vital porque justamente eso te garantiza en las primeras 3 posiciones de que llegue una persona de las disidencias sexuales, pero que llegue una persona que esté comprometido con la agenda, pero además que no esconda su identidad. Vuelvo a reiterar esto mismo. Las políticas de acción afirmativa son importantes, por supuesto, son importantísimas, pero deben de ir con mecanismos muy precisos y mecanismos constantes. ¿Va a ser solamente en este proceso electoral? No, al igual que el tema de la paridad de género, va a ser fundamental que exista un seguimiento a mediano y largo plazo de por lo menos 5 o 10 periodos más. Y me decía una compañera académica cuando estábamos debatiendo la otra vez, una compañera del INE, justamente que trabajó el tema de las acciones afirmativas en el Instituto Nacional Electoral, me dice, Jazz, es fundamental que lleguen personas con de los grupos vulnerables, porque la agenda dentro de las legislaturas estatales y la federal se va a adaptar a la realidad social, y estos grupos vulnerables van a impulsar su agenda. Y no va a ser lo mismo que impulse la agenda una persona afrodescendiente, una persona con una discapacidad, a una persona que es la prima, la tía, la sobrina del presidente municipal actual, del diputado actual, que nada más están rolando el poder, y ustedes y yo sabemos quiénes son, que hay muchos cacicazgos en todos los partidos políticos que se rolan el poder. Y me decían, en una entrevista que les dimos un desglose muy preciso sobre los artículos, sobre la idoneidad del proceso justamente del organismo público electoral, de cómo va a aplicar estas acciones afirmativas. Le digo, al final, lamentablemente van a llegar muchos güeritos y güeritas privilegiados. Y eso lo tomaron como algo, ¡ay, estás discriminando a las güeritas y güeritos! Y no, la prensa desvirtuó. No estoy discriminando a las güeritas y güeritos, ni mucho menos, pero sí hay que ser muy claras y muy precisos y precisas en este tema, de que llegan personas con un nivel académico distinto, muy privilegiado, de que llegan personas desde contextos muy privilegiados y que sí, nada más están rolando el poder. Entonces, vuelvo. Una disculpa. Sí, para que vayas cerrando tu idea, por favor. Gracias. Entonces, vuelvo a lo mismo. El mecanismo
¿Cuál va a ser el mecanismo idóneo? Ahorita no va a haber un mecanismo idóneo. Va a tener que irlo perfeccionando los IECs y los OPLES, y las organizaciones no gubernamentales nos va a tocar el trabajo de exponer a las candidatas y candidatos que sabemos o que podríamos descubrir que hicieron fraude en estas acciones afirmativas. Yo aquí con esto los dejo y muchas gracias. Gracias, Yas Bustamante, por tu participación. Ahora pasamos a la participación de la magistrada Eva Barrientos, de la Sala Regional Jalapa, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Adelante, magistrada. Muchísimas gracias, consejero Juan Manuel. En primer lugar, quiero agradecerte la invitación y bueno, también haz llegar este agradecimiento al presidente, al consejero presidente José Alejandro Bonillo. Para mí es un honor estar en esta mesa con personas conocedoras del tema, una gran académica, la psicóloga Gloria Careaga, y así como también de la licenciada Yas Bustamante, quien ya nos compartió también su experiencia. Y bueno, pues como siempre, felicitar al OPLE Veracruz por impulsar estos temas, a debate, y bueno, pues ya efectivamente, afortunadamente, el OPLE Veracruz ya tiene también esta acción afirmativa, como lo acaban de señalar. Si me lo permiten, voy a compartir unas diapositivas justamente para guiar mi exposición, que bueno, ya muchas cosas ya las han dicho. La ventaja de ser la última, la desventaja es que ya muchas cosas se han dicho, pero la ventaja es que también puedo ya irme un poco más rápido en varios temas que ya han tratado con suma especialidad las personas que me han antecedido. Bueno, entonces, bueno, lo que efectivamente el tema que hoy nos ocupa, como ya lo han dicho, son las acciones afirmativas, especialmente la relativa a este grupo vulnerable, al LGBTTIQ+. Y bueno, ya hace rato también lo señalaba la psicóloga Gloria. Bueno, nosotros como seres humanos, pues tenemos un derecho humano, este derecho humano a la igualdad. Pero como principio, el principio de igualdad nos ayuda justamente a identificar la forma en que la pertenencia a un sector social es la causa de la desventaja o la subordinación de un grupo en específico. Ya hace rato lo señalaba, ya es muy claramente, puede ser por raza, por género, por sexo, incluso por ahora las personas migrantes, por las personas con alguna discapacidad, en fin, que están en algún sector social y que por este hecho son discriminadas por la sociedad en general. Y bueno, este principio de igualdad tiene también como finalidad hacerse cargo de las desventajas históricas de ciertos grupos sociales y de las relaciones de opresión que condicionen el goce y ejercicio de los derechos humanos a través de la incorporación de datos históricos y sociales de sometimiento y exclusión. ¿Esto con qué? Con la finalidad con la que inició hablando el consejero Juan Manuel, pues con la finalidad de implementar políticas públicas realmente que disminuyan la brecha de desigualdad entre los diferentes grupos sociales, los diferentes grupos o categorías sospechosas, como también son conocidos. Lamentablemente, ya también se dijo, la discriminación es algo que existe en nuestra sociedad. La discriminación ya lamentablemente se ve como algo normal. Si no perteneces al grupo mayoritario, entonces tengo como que derecho a discriminarte. Es algo lamentable, no se ve natural la igualdad, sino se ve natural la discriminación. Y tenemos diferentes formas de discriminar. Una discriminación directa, que ya también se hizo alusión, es la diferencia de trato que se fundamenta expresamente en distinciones basadas en el sector social al que pertenecen determinadas personas. En el caso concreto, las personas de diversidad sexual. Por este hecho que son diferentes a que la mayoría son heterosexuales, bueno, pues entonces como son diferentes, entonces se discriminan de forma directa. Pero también hay una forma indirecta. La diferencia hace referencia a leyes, políticas o prácticas que en apariencia son neutras, pero que influyen de manera desproporcionada en los derechos internacionalmente reconocidos. Ejemplo de una norma, y ahorita me acordé, yo también estuve en el OPLE Veracruz y me siento muy contenta de estar nuevamente en este espacio, aunque sea en forma virtual,
Pero algo que discutimos está, por ejemplo, para que puedan integrar órganos desconcentrados que tienen que tener 22 años. O sea, finalmente esta medida aparentemente neutral, pues está discriminando a los jóvenes, ¿no? Entonces, esa es una discriminación indirecta. Y tenemos la discriminación inversa, que justamente es la que establece esta discriminación positiva, justamente para establecer políticas debidamente justificadas que den un trato preferencial a sectores sociales en desventaja. Y bueno, estas políticas públicas generalmente, como ya también lo dijo la psicóloga Gloria, se refiere justo a las acciones positivas o acciones afirmativas. Y bueno, ¿qué se encarga justamente de establecer cuándo es necesario establecer estas acciones afirmativas? Bueno, pues esto lo estudia el derecho antidiscriminatorio, que tiene una parte epistémica que hace alusión al reconocimiento de que la sociedad posee una estructura basada en grupos sociales donde hay grupos vulnerados y en desventaja. Lamentablemente tenemos que partir de esta realidad. ¿Existe discriminación? Sí, mucha, lamentablemente. Y bueno, en su aspecto igualitario, entiende a los grupos como libres e iguales en cuanto a la dignidad en cada uno de los individuos que lo integran. Es decir, tenemos que partir que cada persona tiene dignidad. Esto es, que es un abanico de derechos que le pertenece únicamente por el simple hecho de ser humano, de ser persona. E interventor, que esta es la parte más importante del derecho antidiscriminatorio, obliga al Estado a emprender acciones positivas para lograr la mayor integración de los miembros a esos grupos. A ver, ya se señaló hace rato que lamentablemente estas acciones positivas, bueno, por cuestiones de presupuesto, por muchas cuestiones, no en todos los aspectos se han desarrollado como deberían estas acciones positivas. En materia electoral es donde, igual que en las mujeres, es donde más se ha desarrollado. Si ustedes recuerdan, el impulso hacia las mujeres empieza en materia electoral a través justamente de acciones positivas de estas famosas cuotas electorales. Pero ¿por qué es importante también tener estas acciones justamente para la diversidad sexual? Fíjense que el 3.2% de la población de 18 años y más se autoidentificó como no heterosexual y el 96.8% de esta población señaló ser heterosexual. Y aquí finalmente el porcentaje de la población de 18 años y más que declaró haber sido discriminada por algún motivo en los últimos 12 meses según su orientación sexual. Como ven aquí, el 30.1% de la población no heterosexual fue discriminada, siente que ha sido discriminada de alguna forma, por su forma de vestir, por su manera de hablar, por su arreglo personal, por su clase social, por el lugar donde vive, creencias, etcétera. Y el 19.8% de la población heterosexual, como ven, es disparado el número de discriminación que existe respecto a las personas con diferente orientación sexual. Ahora, se les niegan también derechos justamente por tener una diversidad sexual. Fíjense, en la población heterosexual no pasa del 30%, ¿sí? Esta discriminación, en cambio, en la población no heterosexual, sobre todo en hombres, llega hasta el 41.8%, esta discriminación, la cual obviamente se refleja en atención médica, en la atención o servicios en alguna oficina de gobierno, la entrada o permanencia en algún negocio, centro comercial o banco, recibir apoyos de programas sociales, obtener algún crédito de vivienda, préstamo de tarjetas y la oportunidad de obtener un empleo. En esta justamente es donde de la oportunidad de obtener un empleo, pues justamente en un cargo público es donde ahorita en un momento me voy a centrar. Ya hace rato lo señaló tanto la psicóloga Gloria como Jazz. En el INE ya no es la primera vez, ya hay un antecedente y ahorita también ya un segundo antecedente donde como acción afirmativa justamente para poder incluir
a estas personas que tengan la posibilidad de participar y acceder a cargos públicos, pues estableció como la acción afirmativa postular al menos 2 fórmulas de candidaturas por el principio de mayoría relativa, integradas por personas de la diversidad sexual en cualquiera de los distritos uninominales. Como se ve, bueno, pues ya es un avance, por lo menos ya están. Y los partidos políticos deben formular al menos una fórmula por el principio de representación proporcional para el cargo de diputaciones, debiendo ubicarse dentro de los primeros 10 lugares de la lista plurinominal que presenten, que como decía Jazz, habría que ver, y esto se tiene que ir perfeccionando, si estando en estos 10 lugares les va a dar justamente para acceder a un cargo de representación popular. Y más ahora que son tantos partidos políticos y que el voto va a estar muy pulverizado, entonces finalmente habrá que ver si les alcanza o no para alcanzar un lugar. En el caso de postularse personas trans, la candidatura corresponderá al género al que se identifiquen y dicha candidatura será tomada en cuenta por el cumplimiento de paridad de género. Esto es, si se identifican como mujer, entonces, bueno, se incluirá en la lista de mujer para cumplir con este 50% que se requiere en el registro. ¿Qué requisitos se necesitan para registrarte? Es suficiente con la sola autoadscripción que en dicha circunstancia realice la persona o candidata. Y justamente ahí es, y también hace rato puso el dedo en la llaga Jazz. O sea, realmente es suficiente. Así empezamos con el tema nosotros de indígenas, que también lo referí hace rato. Justamente la cuota indígena también es necesaria en nuestro país, Latinoamérica, pero, por ejemplo, en sistemas normativos internos, cuando se eligen a las autoridades por sus propias costumbres, únicamente se requiere, por ejemplo, para ir a impugnar o para cualquier cosa, que se autoadscriban. Yo soy indígena, soy miembro de esta comunidad, hablo tal lengua o no, pero yo nací ahí, de ahí es mi familia, con esta simple autoadscripción. En partidos políticos se requiere una autoadscripción calificada, es decir, emitir alguna o presentar alguna constancia de alguna autoridad tradicional para que conste que es realmente indígena. Aquí nos encontramos ante una problemática realmente fuerte. ¿Cómo probar que realmente es una persona con una diversidad sexual distinta? ¿Por qué? Porque efectivamente ya hace rato lo señalaba, ha habido fraudes. Un ratito, ya en mi segunda participación, porque ya casi se me acaba el tiempo, voy a ver ya algunos asuntos jurisdiccionales donde ha habido fraude, igual que en las mujeres, o sea, finalmente se registra no a la mujer que quiere, sino a la mujer que existe un hombre atrás que pueda seguir pues gobernando ese municipio o ese estado, etcétera. Igual acá, entonces se ha dado fraude para cumplir justamente con esta paridad o esta cuota. Entonces, aquí el problema, bueno, es que justamente el tema de identificación de género, pues se da en la vida privada. No sé si tengamos que llegar a ver que lo reconozcan la propia comunidad, que sí pertenece a esta diversidad, aunque el problema pues es que es una diversidad demasiado grande y a lo mejor llegamos a lo que estamos ahorita observando también para la autoadscripción calificada indígena, que se están inventando organizaciones. Entonces, digo, ha sido un gran avance, pero efectivamente coincido totalmente con Jazz, y ahorita lo vamos a ver en algunos ejemplos, pues se ha dado lugar al fraude lamentablemente. Y bueno, tengo aquí ya para concluir mi participación en esta etapa, algunos ejemplos de acciones afirmativas. Lo traje de la circunscripción a la que pertenece, de la que conoces, a la regional Jalapa. Y bueno, Veracruz ya tiene una fórmula en sus listas por el principio de representación para diputaciones que, al igual que a nivel federal, tiene que estar en los 10 primeros lugares. En Tabasco no hay, en Campeche sí hay, se prevé un candidato o candidata que se autoadscriba a un género diferente al que se indica en su acta de nacimiento. Bastará que la persona lo haga del conocimiento de la autoridad mediante documento libre que manifieste el género al que se autodetermine.
En Oaxaca, bueno, en Oaxaca, y ahorita vamos a ver más adelante el caso de los mushes, una que ya aplica esta cuota desde el proceso pasado, y ahí sigue una fórmula por el principio de mayoría relativa y una de RP para diputaciones, y en el registro de las planillas de ayuntamientos deberá postular al menos el 3% de candidaturas integradas por personas que se autoescriban y se asuman como con otra diversidad sexual. Y en Quintana Roo no hay. En el caso de Chiapas, se deben de postular personas no binarias, las mismas no serán consideradas en alguno de los géneros para verificar la paridad, pudiendo los partidos políticos, coaliciones y en su caso candidaturas comunes hasta 3 candidaturas no binarias para la elección de diputaciones al Congreso del Estado. Y Yucatán, bueno, tiene una fórmula por el principio de mayoría relativa en cualquiera de los distritos para diputaciones. En el 50% de la totalidad de sus planillas de las candidaturas a regidurías por el principio de mayoría relativa, una persona perteneciente a alguno de los grupos en situación de vulnerabilidad. Como ven, pues finalmente ya hay cuota de la circunscripción, solo en Tabasco no hay, y en Quintana Roo a nivel nacional, según los datos del INE, hay ya en 22 estados, solo en 10 estados no hay. Como ven, pues ha habido un gran avance. Pero bueno, ya se me acabó el tiempo, y siendo respetuosa de los minutos, que también es valiosa para todas las personas, en la segunda parte abordaría justamente los problemas jurisdiccionales a los que nos hemos enfrentado respecto a estos temas. Gracias. Gracias, magistrada Barrientos. Grandes temas, grandes tópicos. Desde una perspectiva histórica, la doctora Gloria Careaga nos planteaba derechos civiles, derechos humanos, accesibilidad a la educación, a la salud pública, a la política misma, al poder público, a ejercer los puestos públicos. Ellos sin duda nacen en Estados Unidos con la ley de derechos civiles, las leyes no discriminatorias. Sin duda el gran avance de ver a una acción afirmativa con un efecto discriminador, pero desde una perspectiva positiva para dar condiciones de igualdad. Lo planteó en forma extraordinaria la doctora Gloria Careaga. Sin duda el tema que nos plantea Jesús Bustamante, ¿es suficiente lo que hemos hecho? ¿Cómo lo vamos a acreditar? ¿Quiénes llegarán al acceso al poder público desde la perspectiva de la comunidad lésbico-gay? La visibilidad o no, el derecho o no a estar en el closet, el derecho o no a salir del closet, la visibilidad de la comunidad lésbico-gay desde una perspectiva de acceso al poder público. Y creo que el cuestionamiento que hace desde una perspectiva teórica es buscar qué áreas de oportunidad encontramos en este primer ejercicio. Me parece una postura crítica necesaria hacia 2024. Creo que no es suficiente lo que hemos hecho desde una perspectiva histórica. Y la magistrada nos plantea muy bien toda esta parte evolutiva de la desigualdad, la igualdad y el efecto mismo de lo que busca una acción afirmativa, y por qué el tema lésbico-gay tarda en un reconocimiento histórico, casi 20 años después del inicio de la lucha feminista de acceso realmente al poder público. Sin duda alguna, una lucha dispar que analiza bien la magistrada, y desde mi perspectiva hay un piso suficiente para una conclusión de su parte. En términos globales tendremos 5 minutos. Al minuto 6, si llegaran a rebasar el tiempo, les haremos un pequeño comentario. En ese sentido, le daría el uso de la voz. Entiendo si no tengo no esté por ahí la doctora. Si pudiera habilitar su cámara, la doctora Gloria Careaga. Sí, muchas gracias. Adelante, doctora. Gracias. Bueno, a mí me parece que efectivamente lo que tendríamos que ver ahora, bueno, cuál es la ventaja que tenemos con esta oportunidad que las instancias electorales están dando para la participación LGBT. Y en general yo diría las acciones afirmativas que se están impulsando.
Me parece importante lo que ya nos ha señalado con respecto a las identidades ocultas. Es decir, yo mencionaba que las acciones afirmativas en los procesos electorales son muy importantes, pues porque dan esta oportunidad de visibilidad que rompe estereotipos, prejuicios que hay con respecto a las personas, y que la campaña es una oportunidad para esa gran visibilidad, incluso para una voz pública que se va a afianzar, que se va a fortalecer en el puesto. Pero también tendremos que pensar, ¿y a quiénes están eligiendo? Porque me parece que el hecho, como ha pasado con las mujeres, el hecho de ser mujer no es suficiente para que estén ocupando un puesto. Se requiere que sea defensora de derechos de las mujeres. En este caso, efectivamente se necesitaría que quienes ocupen esos puestos sean defensores de derechos LGBT, porque eso les da, o sea, son personas que ya tienen un análisis crítico sobre su propia condición, son voceros de un movimiento que precisamente van a contribuir con propuestas transformadoras a la sociedad en donde se abra esas posibilidades de comprensión, de conocimiento y de incorporación social de este sector de la población. Las y los defensores de derechos LGBT tienen además una experiencia en en su capacidad de gestión con las autoridades, con otros grupos, saben hacer negociación. O sea, son personas con una preparación política y una postura política muy definida, que van realmente a contribuir en el proceso en el que están insertos, ¿no? En el momento en que adquieren una candidatura y que pueden llegar a ocupar un puesto. Tienen un conocimiento claro de cuál es el entorno político donde se están moviendo. Y esto, por supuesto, que les da esa posibilidad de gestión, negociación, para realmente impulsar lo que están proponiendo. Y también yo creo que el movimiento LGBT ha dado muestras de sus capacidades para formar alianzas con otros movimientos. El reconocimiento de la discriminación que enfrentan otros sectores de la población posibilita esa articulación, esa fuerza de alianza que puede llevar a que las iniciativas que se están impulsando lleguen a buen puerto. Finalmente, yo diría que las candidaturas que están ofreciendo, que están presentando hoy los distintos partidos políticos, pues dejan ver realmente de la disposición que tienen para la incorporación de estas miradas críticas que tienen los movimientos sociales, en este caso del movimiento LGBT. Es decir, el reconocimiento que el partido tiene a la lucha por los derechos de las personas LGBT y la cercanía que tiene con estos, porque son esos partidos los que tienen cercanía con el movimiento LGBT, los que tienen identificados quiénes son los líderes, quiénes serían los mejores candidatos que podían impulsar aspectos importantes. Y en ese sentido, pues vamos a mirar también, como dice Jazz, en el análisis que estamos haciendo de quiénes están ocupando ahora estas candidaturas, pues cuáles son los partidos, cuáles son las miradas sociales que se tiene sobre este movimiento y cuáles son las posibilidades reales que se están ofreciendo para ocupar los puestos para los que han sido electos en la candidatura. Muchas gracias. Gracias, doctora. En segunda ronda, Jazz Bustamante. Ahí está. Perdón, está apagado el micro. Adelante. Gracias, consejero. Sí, por supuesto que vacíos hay muchos, pero creo que el paso es muy importante, muy importante sin duda. Por supuesto que el dar este paso ha dado la pauta para tener una mirada crítica desde los movimientos sociales que hemos estado impulsando esto, pero también le da la pauta a
los organismos electorales, al Instituto Nacional, a los IEX, institutos electorales de los estados, de ir perfeccionando el mecanismo, pero además las personas que estamos en los movimientos sociales y hablando específicamente en las disidencias sexuales, sabemos por supuesto que es solamente una plataforma más, es una plataforma más porque nosotras seguiremos y nosotros impulsando política pública desde nuestras trincheras y desde cualquier otra trinchera donde podamos acceder, ¿no? Por supuesto que estar desde una curul, desde un ayuntamiento, una regiduría y una diputación local o federal, te da el acceso a incidir mayormente, como así como la pirámide vas incidiendo mayormente, pero también lo hemos hecho desde organizaciones civiles, ¿no? Al menos acá en Veracruz, por ejemplo, desde Soy Humano AC y desde otras redes, hemos impulsado 10 iniciativas de ley. Se han aprobado solo 2 de estas 10 iniciativas, pero de estas 2 que se aprobaron, las 2 las trabajamos organizaciones de la sociedad civil y colectivos, ¿no? Esto nos deja muy en claro que el tema de la política pública es un tema que sí incide, que sí impacta en las realidades sociales de estos grupos vulnerables, hablando específicamente de las poblaciones LGTBI más y disidencias sexuales. Y el Estado de Veracruz es importante que lleguen personas de las disidencias sexuales o diversidad sexual a estos cargos públicos, porque el impacto sería mayor y porque además ha habido un estancamiento. El estado de Veracruz es un estado muy violento, es un estado que lamentablemente se ha viciado. Nuestro estado se ha viciado en el tema de justicia, en el tema de la fiscalía, lo vemos porque además lo tratamos muy seguido, quienes estamos dando acompañamientos a casos. Se ha viciado también el tema de los partidos políticos, en cada proceso electoral son nuestros grandes amigos y amigas. Pasando el proceso electoral no te conozco. No todos los partidos políticos, pero sí la gran mayoría de ellos. Y entonces el desafío que tenemos las organizaciones no gubernamentales, los colectivos, las activistas, las defensoras de derechos humanos, es cómo vamos perfeccionando este mecanismo que le va a hacer bien, va a vestir muy bien a los organismos públicos electorales, va a vestir muy bien al INE, pero también nos va a ayudar a nosotras y a nosotros porque nuestras agendas van a estar impactando, van a estarse impulsando mayormente, ¿no? Porque el tema es de la sociedad civil organizada, es que debes de buscar quien te diga sí, te subo la iniciativa de ley. Desde buscar cabildear con las bancadas. Y lo decía hace rato la magistrada, y es muy cierto. Nos enfrentamos ante un proceso electoral muy fragmentado. El voto va a estar muy dividido porque hay muchos partidos políticos y entonces va a estar complicado que lleguen personas que les pusieron en la pluris 5, 6, 7, 8, 9 o 9 y 10 que ahí están mandando, ¿no? A las personas de las acciones afirmativas. Y entonces yo sí creo que, una reunión a nivel estatal es haciendo, ¿no? Esto, por ejemplo, es perfectible cómo va a ser el mecanismo o cómo está haciendo, ¿no? Pero además, debemos de echarle los kilos y trabajar en conjunto, no como enemigas, sí, 1, 2 y acción afirmativa 3, o 1, 2, 3, 4 y acción afirmativa, o vas a dejar que se mantengan hasta allá. Y a ver, tú como organización civil, como colectivo, ¿cómo ves aquí? ¿Dónde crees tú que sean los municipios donde más fácilmente puedan ustedes llegar, donde tengan un trabajo, lo que ya decía la maestra Gloria,
un trabajo comprobable, porque además no es complicado saber quiénes sí son o no en las disidencias sexuales, porque la gran mayoría nos conocemos, ¿no? En el país, me atrevería a decir, quienes estamos en este tema de los movimientos sociales. Entonces, a ver, ¿y por qué el mecanismo no lo perfeccionamos hacia que sea una persona con una discapacidad, pero una persona líder social que ha abanderado esta causa? Una persona afrodescendiente que ha abanderado la causa, una persona de la diversidad sexual. Yo aquí la dejo, muchas gracias. Gracias, Jazz, perdón. Ahora tiene el uso de la voz la magistrada Barrientos. Adelante. Muchísimas gracias. Pues la verdad es que yo feliz escuchando todas las aportaciones. Y bueno, hace rato les dije que me iba a referir justamente a los problemas que nos hemos encontrado y por eso a mí me da mucho gusto estar aquí porque estoy escuchando todas las inquietudes que hay y que nosotros desde el ámbito jurisdiccional pues muchas veces no alcanzamos a ver. Y bueno, hace ratito ya se refería justamente al tema de los mushes en Oaxaca, en donde efectivamente resulta que el instituto determina que 17 candidaturas no pertenecen a otra diversidad sexual, y justamente porque la sociedad civil, estas comunidades formadas por estas tipos de divergencia sexual que acabo de escuchar, no había escuchado ese término, manifiestan que no lo reconocen. Solo 2 salas superior dice sí, porque desde el inicio se registraron con una diversidad sexual distinta, pero respecto a los 15 restantes, pues efectivamente se habían registrado de una manera distinta, es decir, se registraron como heterosexuales, aduciéndose como hombres principalmente. ¿Y qué es lo que pasó? Como no cumplían con la cuota de género, en este caso paridad mujer, entonces se autoescribieron como o se identificaron en el género femenino. Y entonces fue justamente para cumplir esta cuota. De cualquier forma, la sala superior determina que es suficiente con que se autoescriban, con que lo expresen, y como las autoridades actúan bajo el principio de buena fe y presunción de la condición, se debe de llevar a cabo el registro cuando así lo soliciten. A mí me parece que justamente se tiene que trabajar más en conjunto, escucharlas a ustedes. Ahorita acabo de escuchar a Jazz, algo me dices que nosotros todos nos conocemos. Entonces, justamente eso presentar ese desconocimiento o tener previamente ese acercamiento con los partidos y, oye, pues no es de la diversidad, no por cumplir, evitar este fraude a la ley. La verdad es que a mí sí me preocupa mucho este fraude. Y por otro lado, también algo que nos hemos enfrentado en el tribunal que les quiero compartir rápidamente, es que incluso en nuestras salas hay diversidad de opiniones. Hace rato les decía que estamos ya en 22 estados, por fortuna ya hay cuota. En unos menos, en otros más. Lo ideal es obviamente garantizar por lo menos en lugares, o sea, por ejemplo, ahorita en algunos estados donde solo se reconoce que tiene que haber cuota en representación proporcional, bueno, el siguiente proceso, pues que también haya un lugar por lo menos para mayoría relativa. Esto es para el principio de progresividad. Pero bueno, en estos 22 estados, el siguiente paso es que por lo menos en el siguiente proceso electoral ya haya esta cuota indispensable en todos los estados, que lamentablemente no hay. Y les quiero referir el JDC 167 de Sala Monterrey, que es un asunto del estado de Coahuila, y ahí felicito y reconozco mi trabajo justamente a la sociedad civil, porque son las asociaciones civiles las que están impulsando este tema a través de consultas a los institutos electorales si van a implementar estas acciones afirmativas a favor de la diversidad sexual y otros grupos sospechosos o categorías sospechosas. En el caso de Coahuila fue también con el tema de personas con discapacidad. ¿Qué es lo que hace esto? Esto lo hace el 19 de enero. El 29 de enero lo que dice el instituto, el Consejo General es que, bueno, pues dado lo avanzado del proceso ya no se podía.
Esto lo impugnan ante el tribunal local y el 20 de marzo el tribunal local dice que efectivamente sí exhorta a los partidos políticos a que postulen a personas de la diversidad sexual, pero que no es posible implementar ahorita la cuota porque por el avanzado del proceso y que eso viola el principio de certeza. Esto es confirmado por la sala regional de Monterrey y dice, bueno, que en los siguientes procesos ya que se establezca. Más o menos en las mismas fechas, y lo traigo a colación porque sucede lo mismo, diversos ciudadanos aquí en el estado de Veracruz son los que presentan esta consulta diciendo, bueno, que se establezcan estas acciones afirmativas, en este caso a favor de grupos afroamericanos, indígenas con discapacidad y de la diversidad sexual. El OPLE dice, bueno, no se puede dado el proceso electoral, igualito que en el caso Coahuila. Sin embargo, fíjense que impugnan ante el tribunal local y el tribunal local establece que son necesarias las cuotas y nosotros resolvemos confirmando la resolución del Tribunal Electoral de Veracruz diciendo pues que son medidas necesarias y no se vulnera la seguridad y certeza jurídica, ya que la implementación de acciones afirmativas constituye una instrumentación accesoria y temporal que materializa una obligación constitucional y legal de los partidos políticos para presentar las candidaturas y hacer posible el acceso de la ciudadanía al ejercicio del poder público. Es decir, aun cuando ya hubiera iniciado el proceso electoral, y más en el caso de Veracruz, que sabemos que, bueno, hubo un cambio de fechas y demás, obviamente el OPLE pues tenía todas las fechas juntas para resolver los casos del proceso. Entonces, me parece que nosotros como tribunales también tenemos que tener este compromiso de cada vez que se nos presenta algo, pues garantizar que realmente las personas que están en categorías sospechosas puedan acceder a todos los derechos que tenemos todas las personas simplemente por el hecho de ser personas. Muchísimas gracias. Gracias, magistrada. Iríamos a la tercera parte, que ya es evidentemente cuál es su conclusión de este debate que han tenido las tres a efecto de poder ir cerrando el foro. En ese sentido, el conversatorio le daría el uso de la voz en primer término a la doctora Gloria Careaga. Adelante. Doctora, su micrófono está cerrado. Yo creo que con lo que aquí hemos expresado es evidente que estas acciones lo que hacen es dar la posibilidad de poner sobre la mesa la multiculturalidad de nuestro país, que es una de las riquezas que más presumimos y que realmente ponerlo ya en el ámbito de la política, del análisis de nuestra realidad, me parece que es de lo más importante. Igualmente, creo que la responsabilidad que tenemos toda la ciudadanía, todo el país, pero sobre todo las autoridades, para cumplir con el principio de la igualdad, es un elemento que está claro, que estas acciones afirmativas apuntan para allá y que ojalá que se conviertan realmente en una realidad. Es decir, tenemos que enfrentar fuerte la estructura de discriminación que aún prevalece en nuestro país. De otra manera, seguimos dejando a sectores importantes de nuestra sociedad en los márgenes, limitados para poder ejercer todos sus derechos y tener un pleno desarrollo para beneficio de su vida y sobre todo para el avance de nuestra sociedad y de nuestro país. Muchas gracias por invitarme a esta sesión. Ha sido realmente un gusto escuchar a la magistrada Barrientos y a Jazz sobre cómo coincidimos con respecto a los desafíos que tenemos enfrente y el compromiso para seguir adelante. Muchas gracias. Gracias, doctora. Tiene ahora el uso de la voz Jazz Bustamante. Adelante.
Gracias, consejero. Sí, antes que nada agradecer a todas y a todos quienes están viendo por redes sociales ahorita en la tarde o en la mañana, en la noche, a cualquier hora, de que reflexionemos, de que nos llevemos, agradecerles, pero que también nos llevemos a la reflexión, que los países que más le invierten al tema de la perspectiva de género, de la no discriminación y los derechos humanos, son los países que más pueden generar recursos y son los países que pueden tener mayor calidad de vida. Los países que le apuestan a la democracia, los países que le apuestan a la inclusión de todas las personas, más allá de su color de piel, más allá de su religión, más allá de su orientación sexual, identidad de género, más allá de cualquiera de estas, digamos que vulnerabilidades o temas que nos atraviesan, de violencias, de desigualdades, es lo que hace a los países con mayor calidad de vida. Y México somos un país muy diverso, somos un país con muchas etnias, somos un país con mucha diversidad. Y entonces, donde hay estos temas, donde no compartimos las ideas de otras o de otros, no quiere decir que no pueda haber puentes donde podamos coincidir. Debemos de respetar las diferencias múltiples que nos aquejan, pero en todas esas diferencias va a haber coincidencias. Trabajemos las coincidencias, sigamos construyendo. Y el tema de las acciones afirmativas es un tema muy, muy importante. Es un paso adelante, por supuesto. Felicito al INE, felicito al Tribunal Electoral de Veracruz, al Tribunal Federal, al Organismo Público Electoral de Veracruz y de otros estados de la República Mexicana. Y esta es la vía, la inclusión, la perspectiva de género. Esta es la vía para lograr un país donde todas y todos podamos acceder a esto que llamamos democracia. Gracias. Muchas gracias, Jazz. Ahora, con gusto, escuchamos a la magistrada Eva Barrientos. Adelante. Muchas gracias. Bueno, yo primero quiero nuevamente felicitarte, Juan Manuel, hablarte de tú, somos amigos, felicitarte justamente por hacer visible esta discriminación y hacer visible justamente a todas las personas que integramos la sociedad. La verdad es que todavía falta mucho trabajo, ha habido avances y hay que reconocerlos, sí, ha habido avances, estas acciones afirmativas implementadas que todavía faltan perfeccionarse, pero creo que vamos en buen camino. Obviamente tenemos que caminar hacia una democracia inclusiva en donde todos los sectores de la sociedad, aun cuando tengamos diferencias de color de piel, de lengua, de preferencia sexual, podamos ser reconocidos y garantizados nuestros derechos. Eso es a lo que tenemos que apostar en nuestro país. Tenemos que hacer una deconstrucción de esa cultura de discriminación para avanzar a una cultura de igualdad. Y eso, bueno, solamente se logra justamente primero a saber que estamos discriminando y luego, pues, estar conscientes de que tenemos que respetarnos unos a otros. Y eso solo lo hacemos, bueno, a través de diferentes formas. Una de estas justamente es a través de estos eventos académicos. Por eso mi reconocimiento para esta serie de acciones, de foros de acciones afirmativas que se van a llevar a cabo. Y luego, pues, a través justamente de la sinergia de diversas instituciones, sociedad civil. Una sola persona, una sola institución no puede hacer nada. Tenemos que hacer esta visibilización, este esfuerzo, todas las autoridades jurisdiccionales, administrativas, gubernamentales, a través de, si bien es cierto, ahorita estamos en una etapa de austeridad, lo cierto es que tiene que haber los presupuestos necesarios y suficientes para implementar estas acciones afirmativas. Entonces, creo que vamos por buen camino y bueno, lo importante es que cada quien hagamos lo que se requiere en el lugar en el que estemos. Sería cuanto y agradezco también a todas las personas que nos siguen a través de las diferentes redes sociales. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrada. Con esto vamos a ir cerrando el evento.
desde una perspectiva de visibilización de derechos humanos, de la discriminación hacia grupos vulnerables. Sin duda, el gran debate siempre será el reconocimiento de estos derechos, ser parte o integrante de la comunidad lésbico-gay. Para mí es parte de un orgullo, abiertamente lo vivo, lo disfruto. Técnicamente creo que la conversión de escaños y acceso al poder público no es algo fácil. La construcción de ser funcionario público y al mismo tiempo ser integrante de la comunidad lésbico-gay no es un paso desde una perspectiva de un país discriminador en el que de forma muy, muy particular, si abiertamente desde joven eres gay, no accedes a los cargos públicos medios o altos niveles. Y sin duda, ese es uno de los grandes miedos de los integrantes de la comunidad lésbico-gay. La construcción de posturas públicas de visibilización, coincido, son necesarias. La posibilidad de poder debatir hoy el tema gay, lésbico, trans, íntero, queer, en Veracruz es parte sin duda de movimientos sociales, de líderes sociales como Jazz Bustamante, de expertas como la doctora Gloria Careaga en abrir estos temas de una perspectiva académica, y de la propia magistrada Eva Barrientos en un reconocimiento público también que tiene en Veracruz de su apertura a los temas de género, a los temas de paridad y a su coadyuvancia a la integración del primer congreso paritario que hoy tiene Veracruz. Sin duda, en México el reconocimiento de derechos humanos ha sido y será siempre a partir, o ha sido desde el siglo pasado, a partir de los movimientos sociales. Para mí no me queda más que agradecer tanto a la magistrada Eva Barrientos, a la doctora Gloria Careaga y a la licenciada Jazz Bustamante haber aceptado este primer debate en materia lésbico-gay en el OPLE Veracruz. Con eso estaríamos cerrando este debate. Muchas gracias. Muchísimas gracias a nuestras invitadas, a nuestras ponentes. Reiteramos el agradecimiento, su participación. La magistrada de la Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Eva Barrientos Cepeda, la académica de la UNAM, la doctora Gloria Careaga Pérez, y la defensora de los derechos humanos, Jazz Bustamante Hernández. Un gusto escucharlas, verlas y, por supuesto, agradecerles su participación. Les haremos llegar, por supuesto, también un reconocimiento virtual a través de los correos electrónicos, que es la forma de comunicación hoy en día. Les estaremos haciendo llegar su participación y su reconocimiento. Queremos agradecerles y también queremos invitarlos a aprovechar esta oportunidad para que el próximo 13 de mayo nos acompañen en la segunda mesa de diálogo que tendrá como tema personas afrodescendientes. Ese será nuestro siguiente tema el próximo 13 de mayo a las 11 de la mañana. Contaremos con la presencia de la consejera electoral del INE, Norma Irene de la Cruz Magaña, el investigador del INE Veracruz, Alfredo Delgado Calderón. También estará con nosotros el director de Racismo MX, José Antonio Aguilar, y además contaremos con la presencia como moderadora de la consejera electoral del OPLE Veracruz, María de Lourdes Fernández Martínez. Así que la invitación está hecha para que el próximo 13 de mayo a las 11 de la mañana nos acompañen también a través de la transmisión virtual, a través de las redes sociales del OPLE Veracruz. A nombre del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, les deseamos una excelente tarde y muchísimas gracias a todos. Gracias, abrazos. Muchas gracias, qué gusto coincidir, maestra Gloria, querido Juan Manuel. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias por la invitación.